Bien, sin más preámbulo, me gustaría presentar al ponente del día de hoy, al maestro en ciencias Carlos Díaz Tufinio, a quien siempre es un gusto recibirlo aquí en Profarma. Ya es casi de casa, como dice la química Paola Sánchez. Y bien, pues les voy a leer una breve semblanza acerca del químico Carlos. Él es ingeniero en biotecnología por el TEC de Monterrey, con enfoque en biotecnología médica y farmacéutica. Cuenta con estudios en maestría en ciencias bioquímicas, especialización en estadística aplicada y farmacología clínica. Sus líneas de investigación se enfocan en estructura y función enzimática, fármacos biotecnológicos y métodos estadísticos aplicados a las ciencias médico-biológicas con enfoque en farmacocinética y farmacogenética. Es profesor del Departamento de Bioingeniería del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y tiene experiencia activa en investigación, capacitación y consultoría para terceros autorizados de bioequivalencia y biocomparabilidad, organizaciones de investigación por contrato e industria farmacéutica, así como en proyectos de emprendimiento en ramas biotecnológicas. Colabora con la Agencia Regulatoria de COFEPRIS como experto técnico en estadística y biocomparabilidad analítica y como miembro de los subcomités mexicanos del Códex Alimentarios. Cuenta con certificaciones en profesionalización docente y con los estándares de competencia a conocer ECO 076 y ECO 0217, y entre otras distinciones. Fue seleccionado como joven líder en biotecnología por Albiotech. Es embajador estadístico de la Asociación Estadística Americana y ganador del Premio Canifarma 2019 en la categoría de investigación clínica. Todo un ponente, un máster en el tema. Es un gusto siempre, siempre darle la bienvenida y escuchar todo lo que nos puede venir a enseñar, maestro Carlos. Sea usted bienvenido y le cedo la palabra. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Liz, por la introducción, y muchas gracias a todos los que tenemos ya conectados, que tenemos ya más de 150 personas. Siempre es un gusto estar con ustedes por aquí y espero que estén todos ustedes muy bien, tanto como ustedes como sus familias en casa. Aprovechando pues este tipo de herramientas a distancia, podemos compartir algunos temas que sin duda me apasionan y que, como ya lo ha dicho Liz, pues me gusta mucho desarrollarme, profesionalizar y además compartir pues lo poco que sé en este tema pues si lo podemos compartir y además ir rebotando, pues es siempre un gusto, ¿no? Poderlo compartir con todos ustedes. Entonces sean bienvenidos. Vamos a platicar el día de hoy en este ratito, a lo mejor en una hora y después o un poquito menos, y abriré a tiempo de preguntas también para ir interactuando sobre este tema maravilloso de la biotecnología y cómo podemos vincularlo también con áreas de biocomparabilidad, que es un reto que pues ya sabemos muchos de nosotros que está latente en el mundo, y que con esto de la pandemia del COVID-19 pues tenemos más aún retos en la biotecnología. Los medicamentos biotecnológicos, las vacunas particularmente ahorita, ¿no? Están siendo realmente la promesa que viene, y que, como yo lo insisto con mis alumnos, pues qué mejor momento de ser un biotecnólogo y desarrollarse en el ámbito farmacéutico, en la biotecnología, porque es apasionante ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y cómo podemos desde la biotecnología, pues ofrecer soluciones, que realmente para eso estamos los ingenieros, ¿no? Y los químicos y todas las personas que colaboramos en este rubro. Entonces, pues bienvenidos. En esta modalidad de webinar, pues no los podemos ver desafortunadamente. Sabemos que están del otro lado de la pantalla, pero pueden utilizar el chat conforme vayan surgiendo preguntas o comentarios, si quieren irlas poniendo ahí, y ya sea que por esa vía o por preguntas y respuestas, que también tienen una sección específica, podremos irlos atendiendo, ¿no? La idea es hacerlo un poquito más dinámico, y de todos modos al final tendremos un poquito de tiempo para esto. Pues muy bien, pues vamos a dar, ay, caray, se me fue la pantalla, déjenme volverla a compartir. Vamos a platicar un poco sobre este tema de los medicamentos biotecnológicos, de cómo el reto de la biocomparabilidad realmente es un reto bastante fuerte, bastante tangible, que estamos nosotros pues ya en el mundo viendo cómo realmente sí es. Ay, no sé por qué no me deja continuar la presentación, una disculpa, pero es la ley de Murphy, como dicen.
Cómo realmente la biotecnología nos da ciertos oportunidades, ¿no? De poder explorar los diferentes fines o las diferentes formas en las que nosotros realmente tenemos la oportunidad de tratar enfermedades, ¿no? Estamos ya muy acostumbrados al conocimiento, ahora sí ya debe estar corriendo esto, estamos muy acostumbrados al conocimiento, pues desde el punto de vista, digamos, un poco más farmoquímico, ¿no? Con los farmoquímicos y con todo lo que conocemos ya de paliar enfermedades, de saber que estas enfermedades pues realmente no tienen más que una forma de disminuir, por ejemplo, dolor, o que podemos nosotros desde alguna perspectiva tratar de disminuir ciertos síntomas. Pero con la biotecnología tenemos una de las grandes oportunidades, y es saber que podemos ocupar mecanismos análogos a la biología, a la misma biología, ya sea a través de, ahora sí, ya perdón por tantos relajos, ahí está. A través de la biología, pues tenemos oportunidad de poder ingresar al sistema con análogos, con proteínas recombinantes, con, digamos, caballos de Troya, ¿no? Sabemos que las hormonas, que los anticuerpos, que todas estas herramientas biológicas, pues realmente son una forma de ser análogos al sistema biológico, y que lo podemos crear a través de la biotecnología, ¿no? Que como está aquí indicado, pues tenemos una interacción de áreas muy interesante. A lo mejor algunos de estos incluso hasta las grandes pesadillas de los que estudiaron química o biología o ingeniería química, ¿no? La biología molecular, biología celular, bioquímica, que por ahí también torturamos a muchos alumnos con esta área, y que pues todos ellos tienen realmente mucho que ver y mucho que contribuir con lo que es el ámbito de la biotecnología, ¿no? Cómo hacer crecer microorganismos o células, ya sea humanas, células de insecto, para poder contribuir a este tipo de tratamientos que ya son una realidad y que ahorita estamos viendo, están salvando al mundo, ¿no? Están salvando a la interacción humana como la conocíamos. Y realmente si quisiéramos nosotros definir qué es un medicamento biotecnológico, pues yo lo definiría como cualquier sustancia, porque ya antes estábamos muy encasillados a que los fármacos biotecnológicos eran proteínas recombinantes solamente, pero ahorita estamos viendo que ya hay material genético que está siendo vendido como vacuna, ¿no? Ya sea RNA mensajero o incluso DNA, que está funcionando y que es biotecnológicamente producido, que está funcionando para poder tratar enfermedades, ¿no? También tenemos fragmentos de anticuerpos monoclonales que no necesariamente necesitamos toda la estructura completa, sino que solamente con el fragmento pequeño de reconocimiento podemos nosotros tener un objeto biológico, un blanco biológico, y poder interferirlo, ¿no? Y tenemos también algunos otros mecanismos, como les decía, estas hormonas recombinantes que ya son bien conocidas desde hace mucho tiempo, ¿no? La insulina, los factores estimulantes de colonias, donde a través de ellos podemos nosotros ser análogos e incluso, pues, como decía hace ratito, tratar de suplir una función biológica que no estamos cumpliendo por tener alguna enfermedad, ¿no? Ya sea diabetes a través de la insulina, o neutropenia a través de algún factor estimulante de colonias de glóbulos blancos, anemia, por ejemplo, a través de factores estimulantes de colonias de los reticulocitos, ¿no? Para generar eritrocitos. Entonces vean cómo la biotecnología nos abrió como una caja de Pandora de opciones biológicas que no solamente a través de la química podríamos suplir, sino a través de la biotecnología y de la bioquímica, ¿no? Entonces, esos son los medicamentos biotecnológicos. Vean que tenemos realmente una gran capacidad, ¿no? Y la gran pregunta, y realmente aquí es donde los químicos y los biólogos y los biotecnólogos tenemos mucho que contribuir y que discutir al respecto, es, pues, cómo se producen, ¿no? Porque tenemos una producción química a la mejor, y la producción química, pues, tiene ciertas ventajas, entre ellas la estandarización, y algo que nuestros colegas químicos han podido llevar durante siglos, yo creo, ¿no? En la cuestión de la producción de medicamentos químicos, muy bien estandarizada, con controles de calidad, con una serie de controles de proceso que son muy estrechos y que son muy específicos. Y llegamos a la biotecnología, y que lejos de, espero que no me esté viendo ninguno de mis alumnos, pero realmente pues los entes biológicos somos muy variables, ¿no? Y la respuesta va a ser muy variable también, porque ¿cómo se producen estos fármacos? Pues a través de procesos biológicos, biología molecular, biología celular, y las células pues son caprichosas por sí solas, ¿no? Porque tenemos nosotros, incluso dentro de la biología, a pesar de ser una célula,
pues ciertas instrucciones genéticas que puede que tengan ciertos errores, ¿no? Sabemos que las polimerasas que copian fragmentos genéticos pueden llegar a tener también algún tipo de barridos o de sesgos que introducen errores en las copias y que generan proteínas. Y esas proteínas, por supuesto que si no están bien hechas, se van a degradar, pero tenemos nosotros una consistencia que no es del 100%. Y eso es algo que quiero que quede muy claro, porque es algo a lo que nos topamos ahora donde tratamos de traducir todo el conocimiento químico a la biotecnología. Y pues la respuesta de cómo se producen estos fármacos, ya sea que sea una fábrica tremenda donde estemos utilizando reactores de última generación, pues la respuesta es que estos fármacos se producen a través de procesos de biología molecular, de aquello que le llamábamos antes el dogma central de la biología molecular, que ahora ya está dejando de ser dogma porque estamos descubriendo nuevas cosas que ya no están comportándose como Watson y Crick dijeron hace casi 50 años, ¿no? Procesos de replicación, de transcripción, de traducción, la retrotranscripción que ahora está siendo también una moda, ¿no? Por toda esta cuestión de los RNAs de transferencia. Y pues tenemos estas interacciones biológicas para producir fármacos que después vamos a purificar, ¿no? Entonces tenemos un bioproceso y ahora sí los biotecnólogos es donde decimos, bueno, a ver, vamos a ponernos sobre la mesa este tipo de procesos, vamos a tratar de escalarlos, de estandarizarlos, poder generar que todas estas fermentaciones industriales, todos esos procesos donde las células intervienen, puedan ser escalados con cierta consistencia del proceso, ¿no? Y después entrar al mundo de las bioseparaciones, donde vamos a aprender cómo purificar ya sea una proteína, una enzima, una hormona, un anticuerpo, incluso fragmentos de carbohidratos, ¿no? Oligosacáridos, oligonucleótidos, cómo cada uno de ellos tiene su peculiaridad, ¿no? Entonces, los biotecnólogos también, como que con todo esto de los medicamentos biotecnológicos, abrimos una serie de técnicas que necesitamos al menos conocer para poder seguirlas, ¿no? Y después el escalamiento, donde eventualmente queremos que el proceso sea redituable, ¿no? Entonces, vean que ya cambiamos de una perspectiva de producción estandarizada, siempre dentro de ciertos controles, a vamos a pedirle a la célula, vamos a darle lo que la célula necesita, pero por supuesto vamos a buscar que estos procesos sean llevados a cabo de la manera más estandarizable posible, ¿no? Y eso es a lo que los bioprocesos y toda la ingeniería de bioprocesos y después las bioseparaciones nos llevan, ¿no? Y hay algo que también está detrás, que es, ya que terminamos todo este proceso, ahora vamos a tratar de ver que con todo este ajetreo molecular, ¿no? e industrial que nosotros estamos haciendo, pues tratar de ver que realmente la proteína esté plegada como la necesita la célula, como la célula va a ocuparla, como la célula va a reconocerla como propia y entonces va a empezar a hacer su función. Y para eso hay muchos procesos de plegamiento ya bien conocidos y, como lo llamaré aquí después, de modificaciones post-traduccionales, que es no solo copiar y hacer la proteína tal cual como está el molde de RNA, ¿no? Que esto no entraré mucho a detalle con eso, que ya será tema de algún otro curso o incluso de temas completos de licenciatura. Pero bueno, ya después de que copiamos una proteína, ¿cuáles son esas banderitas y cuál es ese plegamiento, todas estos adornos, ¿no? Que ponen las células para tratar de hacer que esta proteína se funcionalice, que se reconozca como propia y que pueda hacer realmente su función? Y es ahí donde pues los grandes retos de la biotecnología empiezan a decirnos, oye, no soy tan sencillo, no soy tan fácil de estandarizar como creíamos, ¿no? Porque saltar de uno a otro en los modelos biológicos, si saltamos de una célula eucarionte, una célula, por ejemplo, humana, de mamífero o de insecto, a una célula procarionte, donde tenemos una bacteria que crece más rápido, tenemos diferencias a lo mejor, pues podría llamarla yo abismales en costo de producción y en velocidades de producción. Sin embargo, todos estos adornos pues ya no son tan adecuados o no son tal cual como los esperábamos antes, ¿no? Entonces vean estos retos que antes pues no pensábamos en la parte farmacoquímica, ¿no? Y una vez que surge este ámbito de la bioequivalencia, ¿no? Que un medicamento farmacoquímico vence su patente y puede optar, o bueno, cualquier productor puede optar por entrar con un medicamento genérico, que le llamamos ahora un genérico bioequivalente, ¿no? Que puede entrar con esta cuestión de la misma farmacocinética. Pues los biotecnológicos, después de ya casi 10 años de haber estado en el mercado, empezaron a vencer patentes, ¿no? Por ahí del 2005, 2006,
y pues voltearon a ver este rubro de la bioequivalencia como un ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos como biotecnológico poder optar por este estatus, ¿no? Entonces, si ya teníamos de por sí un reto, pues este reto fue doble porque la pregunta fue, bueno, la bioequivalencia, pues realmente tenemos ya un contexto muy, muy bien establecido, ¿no? Aquí en México particularmente, desde el 98 tenemos una norma que básicamente es la que seguimos ocupando, ¿no? Uno de los primeros intentos que fueron muy bien realizados de cómo estandarizar este rubro de la bioequivalencia. Y en cuestión de biotecnológicos dijeron, bueno, ¿y por qué no tratar de optar por esto, no? Y la pregunta es, los biotecnológicos, siendo productos tan complejos, ¿será posible establecer con los mismos lineamientos esta equivalencia biológica como lo hacemos con los farmacoquímicos? Y la respuesta de entrada, y se los puedo decir aquí, como dicen, ¿no? Spoiler alert, les voy a spoilear toda la charla, pero es un rotundo no, porque tenemos un producto sumamente biológico, sumamente complejo en cuestiones biológicas, y que al momento de tratar de establecer esta equivalencia, pues un farmacoquímico, dada su estandarización, como ya hice énfasis al principio, pues si aseguramos una equivalencia farmacocinética, es decir, que la formulación va a tener una absorción y un proceso de disolución tal como lo esperamos en cuestión de prueba y referencia, entonces no tendríamos problema en asegurar que su función va a ser exactamente la misma o al menos equivalente biológicamente hablando, ¿no? Lo cual en términos estadísticos también entramos en algunos pequeños términos bastante interesantes, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. Si nosotros tenemos un medicamento muy complejo, un biotecnológico, siendo, como ya lo he explicado en estos 10 minutos anteriores, biológicamente tan complejo, con tantas diferencias que podríamos encontrar, ¿podríamos nosotros llamar a este rubro de la biocomparabilidad tal cual como se llama la bioequivalencia? Y bueno, la respuesta, como les decía, es no, ¿no? Nada más para dar un poquito de contexto, a lo mejor de nuestro público que tenemos, que ya tenemos más de 200 conectados por aquí, a lo mejor no están familiarizados con el concepto de bioequivalencia. En cuestión de farmacoquímicos, de medicamentos químicos, pues tenemos un mismo principio activo en el cual se compara su farmacocinética, se comparan las curvas entre distintas personas, ¿no? En un estudio o en un diseño de estudio que ahorita discutiremos un poco más. Y pues finalmente, si son comparables estas curvas, podemos asegurar que entonces tenemos una formulación que puede ser equivalente biológicamente hablando, ¿no? Hablando de los biocomparables o de los medicamentos biotecnológicos que tratan de optar por este estatus, pues realmente la fuente de variabilidad empieza desde la producción, ¿no? Tenemos una cierta heterogeneidad que es constante, ¿no? Y que algo que ya han llamado y la literatura científica lo nombra así como la microheterogeneidad, donde tenemos ligeras diferencias, ya sea dentro del producto o con los contaminantes que pueden estar presentes a lo largo de todo el proceso, y que pues podemos irlos arrastrando y podemos tener una producción ya muy estandarizada, pero este tipo de diferencias ligeras pueden causar severos cambios, por ejemplo, en la farmacodinámica, en cómo se comporta el medicamento, en la seguridad, en el perfil de inmunogenicidad del medicamento, y es ahí donde ya empezamos a aprender ciertas alertas, porque a lo mejor desde el punto de vista de caracterización físico-química no saltó tanto este tipo de situaciones, pero sí lo va a hacer en la clínica, ¿no? Entonces ahí ya es cuando tanto los estadísticos como los involucrados en el desarrollo biofarmacéutico empiezan a decir a la clínica, oye, perdón, pero vamos a tener que sentarnos a platicar porque hay ciertas diferencias que pueden ser muy leves, pero que sí están impactando a mis pacientes, ¿no? Entonces, otro de los spoilers alert a partir de ahora es, tenemos que comunicarnos muy bien entre el equipo de desarrollo y el equipo ya sea del desarrollo nuevo o de un desarrollo biosimilar o de un biocomparable, para poder comunicarnos este tipo de diferencias y poder charlar en qué momento tenemos nosotros, en qué momento nosotros tenemos este tipo de alertas, ¿no? Y este es un ejemplo ya bastante viejito, pero que me gusta mucho de comentar sobre factores 8 recombinante, que fue uno de los primeros medicamentos producidos de manera recombinante y que ya se tiene mucha experiencia en el mercado, un medicamento muy eficaz para los enfermos de hemofilia, de hemofilia A, y que bueno, tenemos ya varios productos incluso con diferentes modificaciones que le llamamos en biotecnología la ingeniería de proteínas,
donde alguna modificación ligera puede incrementar su potencia biológica o puede disminuir la cantidad de eventos adversos que presenta, ¿no? Y vean aquí cómo de la misma casa productora, sin haber cambios reportados en el proceso, entre batch 1 y el batch 2, entre dos diferentes lotes, pues tenemos algunos perfiles que son pruebas analíticas que ahorita discutiremos, donde muestran diferencias en cuáles son las proteínas que aparecen en el proceso en el producto final que se está ya vendiendo, que está ya envasándose y vendiendo al consumidor final, ¿no? De la misma casa productora, igual dos lotes diferentes y vemos como ya hay diferencias también. De otro producto, de la tercera generación, digamos, de factores 8 recombinantes, tenemos dos lotes y vean cómo sigue habiendo diferencias. Entonces, realmente en este artículo del 2010 ya, de hace bastante tiempo, hace ya más de 10 años, pues podemos ver que realmente aquí el proceso biotecnológico estaba determinando una diferencia en cuál era el producto final que se ofrecía al mercado, ¿no? No eran cambios de proceso, simplemente era la propia variabilidad biológica en la fuente de producción, que eran finalmente células de mamífero, las que producían estos cambios, ¿no? Y aquí entonces más bien el trasfondo se volvió a, no vamos a buscar que los medicamentos sean exactamente iguales, sino vamos a buscar que realmente la efectividad biológica y la seguridad sea igual. Y eso es algo que me gustaría dejar y también discutir con ustedes. Sabemos que tenemos expertos aquí en muchas áreas en este webinar, discutir qué es lo que opinan al respecto, porque realmente lo que buscamos nosotros cuando producimos o comparamos un medicamento, pues es que la efectividad biológica ya en el mundo real y la seguridad que tenga el medicamento sea realmente igual entre un medicamento de prueba y uno de referencia, ¿no? O que sea incluso mejor, ¿por qué no? Y ya entramos en otro tema también, que es algo que en Estados Unidos le llaman los biobetters, ¿no? O los biomejores. Entonces vean que tenemos muchísimos retos, no solo en la producción, sino también ya una vez que queremos comparar dos productos, un medicamento biotecnológico de referencia que ya ha sido bien probado en el mercado, ahora tratar de llegar con un medicamento de prueba que sea al menos igualmente bueno en todas sus aristas, desde la parte clínica de seguridad y de eficacia, pero ¿por qué no también tratar de ver en su función o en su desempeño biológico que no tenga diferencias? Entonces, para eso, esta charla la he dividido como en 3 necesidades básicas que tenemos para esta cuestión, que como lo nombro al principio de la charla, el reto de la biocomparabilidad implica, que es, vamos a tratar de ver primero que en la parte físico-química y biológica tengamos nosotros algo que en la EMA lo menciona así, la Agencia Europea de Medicamentos lo menciona así, que es una comparación head to head, cabeza a cabeza. Es muy útil para nosotros como biotecnólogos, desarrolladores de un medicamento biocomparable, saber que tenemos ya una referencia contra la cual irnos midiendo, ¿no? No es un medicamento que sea completamente nuevo e inexplorado, no es una fase 3 que estemos tratando de cubrir, digamos, de nuevo, como ocurre con los desarrollos nuevos, sino que ya tenemos una referencia con la cual irnos poniendo más o menos al nivel o incluso arriba de, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que es lo que tenemos que ubicar. Y hablando de este biofármaco, pues, ¿qué es lo que tendríamos que medir? Pues empezamos repasando desde biología molecular hasta llegar a bioquímica, por ahí de los primeros semestres de la carrera, ¿no? La estructura primaria, secundaria y terciaria en caso de ser una proteína o una molécula que requiera estructura y plegamiento adecuado, como incluso los oligonucleótidos. Potencia y afinidad, por ejemplo, ¿no? En caso de que sea una hormona o un anticuerpo. Vamos a medir su actividad biológica, también en caso de que sea un receptor o una enzima. Vamos a ver si no hay variantes truncas o oxidadas de la misma proteína que se está produciendo, que como les decía hace rato, puede que en el proceso de la traducción pueda haber variantes que estén por sí solas truncándose por deficiencia de algún aminoácido o alguna cuestión biológica que esté sufriendo la célula en ese momento. Variantes agregadas, que son cuestiones a las cuales los biotecnólogos nos enfrentamos al momento de empezar a purificar y a concentrar nuestro producto biológico, impurezas que podamos tener, ¿no? Y específicamente lo que ahora, y bueno, desde hace ya varios años está en el tintero, que son las variantes, perdón, las impurezas virales, ¿no? Todo lo que es los componentes virales que se incluyen en los biofármacos. Hablar de glicosilaciones o de fosforilaciones, que son estas modificaciones post-traduccionales que algunas células hacen y algunas no,
y algunas las hacen bajo condiciones de estrés particular que a lo mejor no alcanzamos a ver nosotros como productores, ¿no? La microheterogeneidad, que son estas pequeñas variantes ligeras que podrían en una misma producción, en un mismo lote, haber proteínas que tengan algunas fosforilaciones y otras no, porque estamos produciendo y todos estos son entes biológicos productores. Y bueno, así podemos listar bastantes más, ¿no? Pero estos son los que se me vienen a la mente que tendríamos nosotros que vigilar y que comparar, porque recuerden que estamos tratando de hacer una comparación head to head, ¿no? Es una comparación cabeza a cabeza. Hablando también sobre la cuestión de los métodos analíticos para todas estas características o atributos del biofármaco que tenemos que medir, pues afortunadamente la química analítica ha sido una de las grandes aliadas de la biotecnología en estos últimos años y tenemos pues una serie de métodos analíticos, muchos de ellos que caracterizan bastante exhaustivamente a los biofármacos, como son electroforesis capilar, técnicas cromatográficas, específicamente FPLC. Hablamos de técnicas también de enfoque, ¿no? De isoelectroenfoque, secuenciación de aminoácidos, mapeo peptídico a través también de cromatografía con espectrometría de masas, inmunoensayos, bioensayos y algunas otras técnicas más novedosas que ahorita se están adaptando muy bien hacia las necesidades de la biotecnología y de la biocomparabilidad, como son la calorimetría isotérmica o la titulación isotérmica, resonancia de plasmón superficial, la famosa SPR, interferometría de biocapa, dispersión dinámica de luz. Entonces vean cómo tenemos ya un montón de técnicas que a lo mejor nos pueden dar una pequeña parte de información dentro de la caracterización analítica que necesitamos, pero que finalmente nos van a ir dando cada vez más información sobre estos atributos. Algunas de estas técnicas, y eso también es otro spoiler alert, nos van a dar, digamos, información repetida, ¿no? Sabemos que tenemos variantes truncas, ¿sí? Y lo podemos ver en varias de estas técnicas de manera constante, y algo que le llamamos ya en técnicas analíticas aplicadas a biotecnologías, que son ortogonales, ¿no? Que los métodos nos están dando información ortogonal, que están, digamos, retroalimentando y que están confirmando lo que vimos en una técnica pasada para lo que podemos encontrar ahora, ¿no? Entonces, tenemos todo este catálogo, tenemos un portafolio grandísimo de técnicas y eventualmente, pues, el laboratorio que esté mejor equipado, pues, es el que va a hacer una mayor cantidad de réplicas de estas técnicas y de técnicas ortogonales. Y, pues, viene la necesidad también de aliarnos con algunos socios estratégicos, ya sea laboratorios, centros de investigación o algún otro tipo de proveedor de servicios de este tipo de metodologías analíticas para que con un medicamento que estemos buscando que sea biocomparable, pues tratar de optar por este nivel con la mejor caracterización hasta ahora físico-química, nada más, ¿no? Entonces vean cómo ya avanzamos un escaloncito, pero tenemos todavía muchos retos que suplir, ¿no? Y ya hay varias guías al respecto, digo, este es también un ejercicio ya viejito que hicieron con Sarcio, con Filgrastim, que es un estudio que publica la FDA donde dice, no se preocupen, ya sabemos que tenemos una lista inmensa de atributos que medir, ya sabemos que tenemos una serie de herramientas que no es que necesitemos hacer todas y que necesitemos hacerlas todas y que pasen todas el control específico, sino que podemos irlas manejando dependiendo y con criterio científico, obviamente, y con una justificación analítica muy bien sustentada, cuáles de ellas son críticas en la importancia de que sean exactamente iguales entre prueba y referencia, algunas que son críticas, no altamente críticas, sino críticas, algunas que tienen, digamos, una criticidad baja y algunas que podrían, digamos, son deseables de tenerlas, pero no necesarias, ¿no? Y entonces así vamos también, pues digamos, organizando nuestra serie de técnicas para decir, pues no hay que cortarnos las venas, ¿no? No hay que ser tan estrictos con las pruebas analíticas que nosotros hacemos, porque a lo mejor, por ejemplo, las variantes de norleucina o las desamidaciones en Filgrastim no son críticas para la evaluación clínica de sus parámetros, ¿no? Ya en pacientes, pero sí la secuencia de aminoácidos y sí la potencia y sí la unión a su blanco biológico, que en este caso queremos que estimule las colonias de granulocitos. Entonces ahí sí, ya una prueba contra referencia entre medicamentos no nos podemos permitir diferencias significativas en este atributo, en estos 4 atributos en rojo, ¿no? Aquí este semáforo sí es semáforo, entonces este de rojo sí es rojo y si es rojo es porque es muy importante
Y si tenemos algunas variantes en naranja, pues es bueno, tenemos eso con ciertas flexibilidades, ¿no? Y ya finalmente tenemos algunos atributos que no son tan específicos. Sin embargo, este semáforo podría ser diferente dependiendo de cada medicamento. Y es ahí donde también la FDA e incluso nuestra agencia regulatoria, aquí COFEPRIS, pues ha visto la necesidad de generar guías para cada uno de los medicamentos biotecnológicos que ya están en proyecto de generar sus biocomparables, porque cada uno de ellos pues tendrá diferencias, ¿no? Y estas diferencias pues irán surgiendo a partir de estos atributos importantes. Primera necesidad entonces, estamos asegurando apenas que en la parte físico-química y de calidad sean medicamentos de prueba y de referencia comparables con estos atributos que ya mencioné. Segunda necesidad, hablamos ya de una etapa preclínica y para ello pues tenemos ciertas figuras, digamos, regulatorias aquí en nuestro país con las unidades preclínicas de biocomparabilidad para poder asegurar que la seguridad y la eficacia en cuestión preclínica está siendo lograda. Una segunda necesidad para los biocomparables. Tenemos ya algunas guías sobre ensayos preclínicos. Una de las primeras y de las más completas es la guía S6 de la FDA, donde trae pues criterios de seguridad preclínica, ¿no? Evaluaciones necesarias y algunas cuestiones de seguridad. Dentro del desarrollo preclínico, pues tenemos primero una faceta in vitro, donde afortunadamente y otra vez gracias a la biotecnología y a técnicas biológicas, pues tenemos ya cultivos celulares, tenemos ensayos enzimáticos, tenemos ensayos moleculares para poder medir la potencia, la afinidad, para poder medir la bioactividad de estos compuestos biotecnológicos, de estas proteínas, enzimas, hormonas, a través de ensayos, ¿no? Entonces, con un ensayo, y yo no diría uno, sino diría muchos ensayos, porque tenemos ya cajas de Petri sin necesidad de sacrificar animales ni sujetos de experimentación. Tenemos nosotros estos ensayos in vitro todavía, donde podemos medir y comparar los dos medicamentos, el que está de prueba contra la referencia que tenemos ya establecida, y pues tratar de ir comparándolos, ¿no? Y ver cómo se desempeñan en un cultivo primero celular, en un ensayo enzimático, en un ensayo de unión o de afinidad, en un ensayo de diálisis, comparar sus constantes, ¿no? Algo que a lo mejor, y véanlo ustedes desde un punto de vista de usuario, a mí no me importaría saber cuál es la constante de afinidad. Bueno, ahora sí ya, ¿no? Pero a lo mejor a una persona, a un paciente de a pie allá afuera que está usando etanercept o algún otro medicamento biotecnológico, pues no le preocupa saber que el 5% de diferencia en la constante de afinidad que tiene el receptor contra el etanercept es significativa. Le importa que el desempeño clínico realmente sea el que está buscando, ¿no? Entonces vean cómo estamos todavía muy distantes de hablar de una eficacia clínica, pero si desde la parte biológica y desde la parte físico-química nosotros evidenciamos que sí estamos teniendo una comparabilidad preclínica, pues qué mejor, ¿no? Porque tenemos una palomita más, digamos, ahí en, la, en, nuestros, en nuestros ensayos. Ya después de eso evolucionamos a un desarrollo preclínico ahora en vivo, donde efectivamente pues ya necesitaremos sujetos de experimentación, ¿no? En este caso algunos sujetos de ensayo que pueden ser animales. Habitualmente los modelos más pequeños funcionan muy bien, ¿no? Ya sea rata, ratón, cuyo. Tenemos que seleccionar entonces modelos biológicos realmente relevantes, porque ya estamos en una etapa donde pues buscamos nosotros algo que le llamamos en cuestiones preclínicas las 3 R's, ¿no? Vamos a refinar, vamos a reemplazar, vamos a reducir la necesidad de sujetos de experimentación que tengan que ser sacrificados después del estudio, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y ya es algo que también viene mucho en el chip de las generaciones que nos preceden, que es, vamos a tratar de ver cómo hacer menos la necesidad de sujetos de experimentación, ¿no? Vamos a poder suplir, por ejemplo, ratones por algunos cultivos de tejidos que podamos reproducir de manera indefinida en el laboratorio, pues qué mejor, ¿no? En lugar de usar 40 ratones, podríamos usar 20 con métodos estadísticos adecuados, pues yo diría que mejor, ¿no? No solamente por cuestiones éticas, sino también por cuestiones monetarias y del tiempo que esto implicaría, ¿no? Y básicamente con el desarrollo preclínico in vivo, pues lo que estaríamos estudiando es la farmacología básica del medicamento biotecnológico, estudios farmacodinámicos y farmacocinéticos, pero también su inmunogenicidad, ¿no? Vamos a empezar a tener los primeros indicios de la respuesta inmune que esto despierta
en cuestiones de, pues, el proceso biológico normal, ¿no? Ahora que también todo el mundo está en la expectativa de generar anticuerpos o de generar algunas células de respuesta inmune, pues bueno, eventualmente esto también se genera por los medicamentos biotecnológicos, porque estamos introduciendo a nuestro organismo una proteína, que es pues un ente biológico gigantesco, ¿no? Un ente bioquímico gigantesco, que eventualmente va a ser reconocido por nuestro sistema inmune y va a ser, va a tratar de ser rechazado, ¿no? Como si fuera externo. Y finalmente, pues algo de toxicología, ¿no? Podemos nosotros también analizar algo de la toxicología del medicamento, aunque otro spoiler alert, las pruebas toxicológicas habituales que utilizábamos con los farmoquímicos, pues a lo mejor ya no son tan necesarias aquí, ¿no? Porque ya no estamos hablando de medicamentos xenobióticos, ya no estamos hablando de un paracetamol que podría ser metabolizado por alguna ruta metabólica ahí del citocromo, que genera a lo mejor metabolitos tóxicos. Estamos hablando de proteínas, estamos hablando de oligonucleótidos, y nosotros como entes biológicos estamos muy bien adecuados a trabajar con proteínas y a trabajar con oligonucleótidos que no estén modificados químicamente, ¿no? Lo cual implica que, pues a lo mejor, recibir una infusión de etanercept, salvo por los excipientes que pueda tener el medicamento, realmente el etanercept es una proteína y esa proteína va a entrar a la vía de degradación de las proteínas que tenemos, que es exactamente igual que si nos hubiéramos comido un bistec, ¿no? O que si hubiéramos recibido algún otro tipo de medicamento en forma proteica, ¿no? Lo cual es bastante esperado y es muy bien trabajado dentro del cuerpo. Entonces, ya no necesitaríamos hablar aquí de dosis tóxicas, de dosis máximas toleradas, por ejemplo, porque realmente, pues, tenemos una gran tolerancia a las proteínas, ¿no? Aquí la cuestión sería ver más bien cuál es el mínimo necesario de estos medicamentos biotecnológicos para generar una respuesta, ¿no? Que es justo lo que los desarrollos nuevos, por ejemplo, ahora que nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, nos pregunta Ligia Murillo sobre las vacunas de COVID, pero realmente ahí lo que se buscaba era dar la dosis mínima para generar una respuesta inmune, ¿no? Y más que un ensayo de biocomparabilidad en vacunas de COVID, más bien ahí en las vacunas de COVID se llevó a cabo todo este desarrollo desde cero porque no había con qué compararse, ¿no? Aquí con los biocomparables de lo que hablamos es que ya tenemos un medicamento de referencia y sobre esa referencia nos vamos a ir nosotros midiendo con un medicamento de prueba, ¿no? Perfecto, pues ya, entonces tenemos la palomita de la prueba físico-química, tenemos una comparabilidad físico-química en cuestión de los atributos biológicos y físico-químicos de la proteína o del medicamento biotecnológico que estemos trabajando, palomita. Segunda necesidad, la parte preclínica, tanto in vitro como in vivo, tenemos ya esta comparabilidad, ¿sí? Entonces, palomita, ya hicimos todo lo que les comenté anteriormente. Perfecto, ahora sí vamos a tratar de hacer el salto, un salto a veces cuántico hacia la parte de la clínica. Y en la clínica, ahora sí, ya entramos a detalles donde tenemos que vigilar muy de cerca cuáles son todos estos detalles, tanto en la físico-química y en la preclínica, que puedan impactar, primero, algo que le vamos a llamar lo PKPD, que es la farmacocinética y la farmacodinámica, y después la seguridad y la eficacia. Tercera necesidad. Primero, pues, ¿cómo se van a administrar estos medicamentos? Ya no va a ser una ruta oral lo preferido, ¿no? Cuando hablamos de un farmoquímico, pues yo creo que el 80% de los farmoquímicos que se nos vengan a la mente van a ser vía oral, ¿no? Muy pocas vías parenterales, ya sea subcutánea, intravenosa o intramuscular. Aquí convertimos completamente este status quo de lo que conocíamos, porque para los biotecnológicos, al revés, muy pocos van a tener vía oral o vía nasal, por ejemplo, para administración, sino que más bien todos van a ser vía subcutánea, vía intravenosa o vía intramuscular, ¿no? Entonces tenemos ahora ya un trasfondo nosotros de que no tendríamos que esperar a lo mejor una farmacocinética tal como lo esperamos con un farmoquímico, ¿no? Ya no hay un proceso de absorción tan crítico, ya no hay una disolución porque realmente estamos nosotros entrando con un medicamento biotecnológico, ya sea directamente a la vena o vía intramuscular con un proceso de absorción ligero, ¿no? Entonces tenemos una serie de procesos aquí que son muy diferentes y que la farmacocinética a lo mejor ya no es determinante. ¿Me explico? O sea, podemos ser, sí, muy estrictos y decir, es que la farmacocinética de tu filgrastim no está cumpliendo. Pero ¿qué tal si la farmacocinética ya no es tan crítica, ¿no? Porque ya no dependemos de una formulación oral, ¿no? Entonces, vean cómo
trastornamos todo lo que antes pensábamos de esto. Y finalmente, si nosotros hablamos de lo más importante, que es el efecto que va a tener esto sobre el organismo, pues hablamos de la farmacodinámica, y ahí es donde sí ya me estacionaría un poquito más hablando de biotecnológicos. Y aquí hay un ejemplo, para ilustrar esto, les pongo un ejemplo. Pongo este de Filgrastim, que no alcancé a ver la marca para no casarme con ninguna marca. Entonces, es un Filgrastim biocomparable, que es un factor estimulante de colonias de granulocitos. Es una hormona recombinante, uno de los primeros intentos también exitosos de hacer biotecnológicos y después de hacer biocomparables. La función del Filgrastim, finalmente como análogo de estas hormonas estimulantes de colonias, es madurar los glóbulos blancos para el linaje de granulocitos, para generar neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Una maravilla para los pacientes que están bajo tratamiento, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Para quimioterápicos, donde se abaten los conteos de células blancas y causan neutropenia. Entonces tenemos nosotros la administración de Filgrastim, y a partir de esta administración de Filgrastim, entonces tenemos un aumento de los glóbulos blancos, ¿no? Vean que esto antes a lo mejor era impensable de tratar de suplirlo, ¿no? O en una anemia, por ejemplo. En una anemia, pues la única solución en los 80 era transfusión sanguínea, ¿no? Y ahora ya tenemos factores estimulantes de colonias, específicamente de este linaje sanguíneo para poder estimularlo, ¿no? Ahora, pensando en la farmacodinámica, y para los que nos dedicamos a esto del diseño de los estudios, pues vean qué tan diferente es la cuestión de la farmacocinética con la farmacodinámica. Y aquí yo en esta imagen, que es tomada literalmente de la información para prescribir del Filgrastim, tenemos la farmacocinética. Bueno, esta es una versión modificada que es PEG-Filgrastim, tiene pegilación, que también eso lo discutiremos más adelante en el curso. Tenemos nosotros la administración del medicamento, que es vía intramuscular, entonces va disminuyendo la concentración sanguínea del medicamento hasta llegar hasta 0, ¿no? Perfecto, tenemos una caracterización cinética todavía. ¿Qué pasa con la farmacodinámica? ¿Cuál sería la farmacodinámica? Y ahí es cuando entramos también a detalles del conocimiento biológico y médico del medicamento. ¿Qué es lo que esperamos que haga el medicamento? Ya no me interesa solo cómo se comporta el medicamento dentro del organismo, sino qué es lo que va a estimular. Si estimula el conteo de granulocitos, perdón, entonces pues yo podría medir, por ejemplo, el recuento absoluto de neutrófilos como un indicador que le llaman las regulaciones internacionales, un indicador surrogado, ¿no? Para poder medir la eficiencia de ese medicamento en el cuerpo. Pocos medicamentos tienen esta gran ventaja de tener pues un reflejo de su función a través de un indicador o de un biomarcador, como les llamamos ahora, fácilmente medible, ¿no? Como puede ser para la eritropoyetina, por ejemplo, el conteo de eritrocitos, ¿no? Una química sanguínea nos puede resolver ese problema. Para Filgrastim específicamente, el conteo de neutrófilos. Y vean qué tan caprichosa es la biología, ¿no? Hablando de este capricho biológico, donde pues el conteo de neutrófilos después de una quimioterapia tiende a bajar. La farmacocinética del Filgrastim pues nos empieza a decir que empieza a disminuir el Filgrastim en sangre, pero vean cómo después del 7º día empiezan a subir los reticulocitos, ¿no? Digo, los neutrófilos, perdón, en blanco estamos enseñando los neutrófilos. Entonces, a partir del 7º día estamos viendo el efecto realmente del medicamento cuando ya va para abajo su farmacocinética. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo más importante aquí de ver? Y la segunda gran pregunta es, para los diseñadores de estudios, ¿qué tan importante es diseñar estos muestreos para evidenciar realmente una buena comparabilidad, a lo mejor no de la farmacocinética, sino de la farmacodinámica? Y eventualmente esta farmacodinámica, al menos para el caso de Filgrastim, pues va a ser realmente su eficacia, porque la eficacia del Filgrastim va a estar relacionada con el conteo de neutrófilos, ¿no? Si incrementan los neutrófilos, pues es eficaz el Filgrastim. Entonces vean cómo aquí ya hay una serie también de discusiones médicas y científicas que tendríamos que tener con todo el equipo para tratar de asegurar que esto sí funcione realmente como decimos que funcione. Y otra vez, qué mejor que se comporte igual la prueba contra la referencia. No tenemos que ser mejor ni peor que nadie más que con el de referencia, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar esta comparabilidad siempre que estadísticamente hablando, pues se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos ahí esta fase PKPD, como les comentaba, de mezclar el efecto contratiempo, ¿no? Si una curva farmacocinética es concentración contra tiempo,
una curva farmacodinámica es concentración contra efecto, pues una curva farmacocinética farmacodinámica, PKPD, va a ser tiempo contra efecto. Mejor evidencia de que está funcionando el medicamento no hay, más que ver su efecto contra el tiempo comparativamente entre prueba y referencia. La ventaja con algunos medicamentos es que este indicador o este biomarcador subrogado sí existe. Para algunos otros, por ejemplo, los oncológicos, ¿no? Pues tendremos que ver algún otro tipo de biomarcador, por ejemplo, el decrecimiento del tamaño del tumor, la sobrevivencia media de los pacientes, y ya entramos entonces en un poco más de, pues, menesteres, digamos, de investigación clínica, que no es tan fácil ni tan rápido resolverlos, como un estudio de Filgrastim, donde en 21 días básicamente tenemos una evidencia de su efecto. Y finalmente, entonces, llegamos a la cereza del pastel, que también es uno de los temas que más me apasiona, que es la estadística para este tipo de temas de biocomparabilidad, donde pondría sobre la mesa yo un comparativo. Y el comparativo es de lo que ya conocemos de bioequivalencia, hablando en términos, digamos, históricos, ¿cómo podríamos compararlo con la biocomparabilidad? Entonces tenemos en una bioequivalencia, pues un genérico químico, en biocomparabilidad estamos hablando de un biotecnológico. El tipo de estudio cruzado es el habitual para un diseño de bioequivalencia, sin embargo, para la biocomparabilidad, dada la inmunogenicidad y algunas cuestiones que aún no conocemos muy bien, pues un estudio paralelo sería el típico y el de uso, ¿no? En bioequivalencias, pues cuando hablamos de tamaños de muestra de más de 40 o 50, nos empezamos como a asustar. Para biocomparabilidad, la mala noticia es que tendríamos que estar muy bien adecuados a tamaños de muestra ya mucho más grandes. Primero, por el cambio de diseño, que ahora ya es un diseño paralelo. Y segundo, porque estamos hablando de variabilidades biológicas de un medicamento mayores a los de un medicamento químico, ¿no? Luego, en parámetros, pues sabemos que para una bioequivalencia farmacocinética se puede medir muy bien con la Cmax y el área bajo la curva de la curva farmacocinética. Para una biocomparabilidad, pues tenemos que sentarnos a platicar con el equipo clínico, ¿no? Porque no solamente la farmacocinética podría ser importante, como ya lo vimos, sino también quizá la farmacodinámica, quizá algunos otros indicadores de seguridad o de eficacia, y ahí es cuando tenemos que discutir muy bien qué parámetros vamos a comparar, ¿no? Límites de aceptación, estadísticamente hablando, pues habitualmente para una farmacocinética 80-125 son límites inflexibles, salvo algunos casos especiales. En la biocomparabilidad habrá que sentarnos a hablar también con los estadísticos y decir, bueno, ¿cuál es el planteamiento que hacemos? ¿Cuál es el parámetro que vamos a comparar? Y a partir de ahí quizá podemos adaptarnos, ¿no? Con algunos diseños de estudios que ya vienen, que son los estudios adaptativos, donde podremos ir midiendo entonces este tipo de respuestas mucho más variables, ¿no? Respuesta inmune, pues aquí en biocomparabilidad sí tenemos que vigilarla muy bien y es uno de los puntos que también son, digamos, puntos caóticos en la discusión de los biotecnológicos biocomparables, qué tan inmunogénicos son. Y finalmente, hablar de las diferencias en pureza y las diferencias regionales, pues normalmente en bioequivalencia sabemos que los procesos están muy bien controlados. ¿Qué pasa en biocomparabilidad? Otra vez, tenemos entes biológicos productores, tenemos una serie de procesos de manufactura que pueden ser más complejos, quizá por la experiencia que tenemos trabajando con ellos, ¿no? Pero también porque estamos trabajando con entes biológicos, células, ya sea células procariontes o eucariontes, que podrían mostrar también diferencias en sus atributos. Entonces vean que tenemos ya una serie de diferencias que pueden hacer crítico el desarrollo y por supuesto el diseño de estos estudios de biocomparabilidad. Y aquí hay un ejemplo de la inmunogenicidad, también como para dejar un poquito de este marco de tiempo y cómo ocurren, cómo se despiertan estos anticuerpos. Este es un experimento con infliximab, es un estudio clínico que se condujo con infliximab ya hace algunos años, donde igual vemos como una administración de infliximab incrementa su concentración en plasma, este es infliximab en negro, y después de eso disminuye y es una sola dosis, entonces se va hacia ceros, ¿no? ¿Qué pasa con el indicador de eficacia? Que en este caso, infliximab, la única forma de medir su eficacia es con un indicador de dolor que tienen los pacientes con artritis reumatoide, que es este DAS28. Y vean cómo el DAS28, que es una escala, hablaré como escala de dolor ahorita para no entrar mucho en detalle, disminuye cuando el medicamento está presente en el organismo, se mantiene bajo y empieza a incrementar una vez que el medicamento baja su concentración plasmática, ¿no?
¿Qué pasa con los anticuerpos? Así como ahora estamos también con lo de las vacunas contra la enfermedad de COVID. Después de la administración, pues vean que tenemos aquí muy pocos títulos de anticuerpo contra infliximab, algo que le llamamos los ADAs, anticuerpos antidroga, y después de 24 semanas más o menos, ¡pum!, se disparan los títulos de anticuerpo contra el infliximab. ¿Qué es lo que eso nos está evidenciando? Que tenemos también que abrir un poquito el panorama, decir, ¿cuál es el tiempo, cuál es el marco de tiempo que tendríamos nosotros que vigilar la inmunogenicidad? Porque a lo mejor con una sola administración del medicamento, si cortamos nosotros a 24 semanas o a 22 semanas el estudio, podemos ver que es perfecto porque no genera casi títulos de anticuerpos. Pero ¿qué pasa en el futuro? A lo mejor en los 30, 40 o 50 semanas, los títulos de anticuerpos siguen aumentando, que eso es algo que otra vez, ¿no? Con vacunas contra COVID no hemos podido ver porque pues la enfermedad es nueva, el desarrollo del medicamento es nuevo y a lo mejor no hay una sola persona que tenga ya un año de experiencia con la vacuna en su organismo como para poder compararlo, ¿no? Entonces también es un llamado a tener paciencia con esto del desarrollo de las vacunas, porque eventualmente vamos a conocer más de estos medicamentos y pues vamos a saber qué es lo que nos espera con ellos, ¿no? Y bueno, con todo esto, ya con las primeras etapas físico-químicas, preclínica, la clínica, llegando a todo al diseño estadístico, pues podríamos concluir biocomparabilidad, ¿no? Para eso, pues no estamos solos, ya hay agencias regulatorias que tienen un muy buen marco de trabajo para ello. La FDA tiene bastantes guías donde pues ha tratado de establecer este tipo de comparativos para demostrar biosimilaridad en la FDA, biocomparabilidad aquí en México entre productos de prueba y de referencia, seguridad preclínica, algunas cuestiones de calidad, consideraciones científicas, cuestiones de constructos, por ejemplo, recombinantes, hablando ya en caso de que sean constructos celulares, cuestiones de seguridad viral, algunas cuestiones de estabilidad. Entonces vean que tenemos ya mucha regulación, ¿no? La EMA también ya tiene muchos documentos al respecto, algunos de ellos mucho más nuevos que están siendo actualizados constantemente. Y finalmente, algo que pues nos llega a la mejor y que es lo que mantiene todavía como digamos, en el spotlight, ¿no? Está todavía en el foco de interés, que es la biotecnología y este tipo de desarrollos, es que al menos la FDA dice que creen que no hay un solo esquema que aplique para todas las moléculas, ¿no? O sea, no tenemos un estudio de bioequivalencia que pueda resolvernos fácilmente el problema de que un farmacoquímico pueda optar por su registro, porque desgraciadamente un solo esquema no va a aplicarnos perfectamente para todas. ¿Por qué? Porque tenemos todo esto que ya comentamos, ¿no? Desde la parte físico-química hasta la parte clínica y de inmunogenicidad. Y eventualmente, pues, si se establece en cada uno de estos peldaños la comparabilidad, pues, qué mejor, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué tal si en alguno de estos escalones no la cumplo, pero en el siguiente sí? ¿Qué tan problemático sería para mí voltear a evaluar un poquito más críticamente este peldaño anterior y decir, bueno, por este peldaño podría yo a lo mejor no llegar a un nivel más alto? Esa sería la pregunta, ¿no? Y realmente con todo esto también ya se ha abierto un panorama para los productores de biocomparables a decir, bueno, ¿y qué tal si buscamos extrapolar indicaciones incluso, ¿no? Buscar que si el medicamento de referencia tiene algunas indicaciones y dado que parece que el trabajo con biocomparables no es tan abreviado como lo sería un registro para un genérico bioequivalente, ¿qué tal si busco también ampliar mis indicaciones tratando de buscar como un registro más amplio, ¿no? Y son oportunidades que nos ofrece en este caso el rubro de la biocomparabilidad, ¿no? La realidad, más que una pirámide, algunos lo plantean como si fuera una columna, ¿no? Donde eventualmente pues tendrán que hacer todas estas fases igualmente exhaustivas y parece que es así, aunque incluso yo pienso que es más o menos como esto, es como un reloj de arena, ¿no? Tendríamos que seguir haciendo una caracterización molecular y fisicoquímica muy extensiva, sí, pero eventualmente pues se van a ir pudiendo abreviar ciertos pasos. Sin embargo, algo que sí es muy importante es la cuestión de la farmacovigilancia, de la inmunogenicidad y de seguir revisando que esto, digamos que el aprendizaje con los medicamentos biotecnológicos siga siendo monitoreado, ¿no? Eso es algo que creo que es muy útil y que todos estos estudios post-registro, ¿no? Estudios fase 4, si queremos llamarlos así,
sigan estando muy orientados hacia las estrategias de mitigación de riesgos, porque no sabemos realmente qué tanta inmunogenicidad pueda desencadenar uno u otro producto, ¿no? Y a lo mejor incluso el mismo producto de referencia que ha ocurrido, de pronto desencadena títulos de anticuerpos, pero como no se monitorea, pues no se alcanza a ver que esto ocurre, ¿no? Y estoy segurísimo que eso no va a ocurrir, por ejemplo, con vacunas contra la COVID-19, ¿no? Porque todo mundo está viendo y buscando este tipo de eventos. Pero esto ha ocurrido con medicamentos biotecnológicos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y si abreviamos este tipo de estudios post-registro, nos estamos perdiendo de muchísima información que eventualmente podría ser importante, ¿no? Y pues finalmente hablando del marco nacional regulatorio, realmente tenemos un marco bastante sólido aquí en México, ¿no? La COFEPRIS desde el 2013, 2014 ya empieza a incluir este tipo pues de estrategias y de herramientas, ¿no? Hablando de la palabra, empezando con la pura palabra, ¿no? Biotecnología, biocomparabilidad, la NOM 257 que tenemos desde el 2014 con medicamentos biotecnológicos. Entonces ya tenemos muchas menciones de este tipo de medicamentos en nuestra regulación y que desencadenaron algunas preguntas y obviamente una infraestructura también de tercerías muy importante aquí en nuestro país. Y para ello, la perspectiva de la COFEPRIS ha sido perfecto. Vamos a cubrir todas estas fases que les mencioné, todas estas necesidades previas. En la parte físico-química, pues bueno, habrá laboratorios y habrá centros de investigación como el IBT en Cuernavaca, ¿no? El Instituto de Biotecnología y algunas otras unidades o laboratorios muy bien equipados también en el Politécnico para hacer este tipo de análisis. Sin embargo, tercerías tal cual, pues hay para las fases preclínicas, unidades preclínicas de biocomparabilidad, y hay unidades clínicas y unidades analíticas también de biocomparabilidad, ¿no? Tanto para la fase PKPD como para la fase de seguridad y de eficacia. Entonces ya tenemos figuras que nos pueden habilitar a lograr un registro, bueno, primero un estudio y después un registro eventualmente de un biocomparable, y esto gracias pues a todo el trabajo que se ha desarrollado desde hace muchos años ya con la COFEPRIS. Entonces, como conclusión general, y ya para ir cerrando y poder atender algunas de las dudas aquí que estoy viendo, que ya tenemos bastantes en el chat, pues primero, hablaría yo de un marco regulatorio internacional de reciente desarrollo, ¿no? Y hablo de reciente desarrollo, digo, en perspectiva temporal, a lo mejor nos puede sonar mucho hablar de 20 años, pero realmente con un área científica hablar de 20 años es nada, ¿no? Entonces tenemos, no solo en México, sino en el mundo, una papa caliente que es la biotecnología, y estamos enfrentando, y lo estamos viendo, retos muy importantes día a día, ¿no? La otra, y que es sin duda algo que estamos viendo ahorita con este desarrollo de las vacunas, es que van a seguir surgiendo nuevos retos, ¿no? Mientras más conozcamos a los fármacos biotecnológicos, más nos vamos a ir adecuando a estos retos, pero finalmente van a ir surgiendo nuevos, ¿no? Y por eso, pues la siguiente llamada a los biotecnólogos y a todas las personas interesadas en la biotecnología a seguirse formando, porque realmente este es algo que está surgiendo apenas y que estamos creciendo todos junto con esto, ¿no? Luego la siguiente es que la conclusión de biocomparabilidad en temas de biotecnológicos es un problema distinto. Y yo le pongo aquí más reciente, sin duda, y más complejo probablemente, ¿no? Aunque a lo mejor por ser nuevo, por ser novedoso, pues sigue siendo complejo, pero nos vamos a ir acostumbrando, espero, ¿no? Que con los farmoquímicos. La otra gran idea, y para todos los que estamos aquí en México en este webinar, pues es que México no se ha quedado atrás en adoptar estas medidas para biocomparabilidad y realmente casi a la par de la FDA, México fue desarrollando ciertas estrategias y pues tenemos interacciones con la agencia regulatoria y tenemos estos terceros autorizados, tenemos ya figuras de mucho renombre que están apoyándonos aquí en México para poder colocar a la biotecnología desde México en un lugar bastante respetable y que, bueno, por supuesto, la biocomparabilidad pueda ser asegurada, ¿no? Y finalmente, pues, y qué mejor, esta felicitación va para todos ustedes que están conectados aquí con nosotros, más de 200 personas, pues que los recursos humanos, mientras más capacitados y más especializados estén en temas de biotecnología y de biocomparabilidad, pues qué mejor, ¿no? Y qué mejor que sean mexicanos y qué mejor que trabajen en conjunto y en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios
en este tema, porque así y solo así vamos a poder lograr que esta área pues siga teniendo aportaciones, contribuciones y por supuesto que podamos ir interactuando y discutiendo muchos de estos temas siempre en aras de generar un producto biotecnológico que sea seguro y que sea eficaz para las personas que lo reciben, para nuestros pacientes, que finalmente pues es el objetivo principal que creo que todos nosotros tenemos aquí, al menos en el desarrollo farmacéutico y biotecnológico. Y pues con esto me gustaría concluir entonces lo que yo les tenía preparado. Espero que les haya dado un muy buen panorama de dónde estamos parados aquí en México, tener un poquito de estas ideas y por supuesto pues quedo abierto a cualquier interacción que gusten tener. Veo ya algunas manos levantadas, algunas preguntas, entonces pues tenemos todavía unos momentitos para ir discutiendo sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Como siempre es un gusto escucharte, que nos actualices en este tema. Ya he escuchado anteriormente este curso, pero siempre hay algo nuevo que aprender contigo. Muchas gracias. Y pues sí, tienes razón. Ya tenemos muchas preguntas aquí en el chat. Una de ellas es de Diana Laura Hernández. Pregunta si se abordarán temas de validación de métodos biotecnológicos en el curso completo. Bueno, hablando ya específicamente del curso, se tiene planteado, pues obviamente, ir defragmentando mucho cada una de estas unidades o de estas necesidades que les comenté. Validación como tal no se toca porque realmente los métodos que se ocupan en biotecnología, pues son métodos que tenemos nosotros ya conociendo mucho tiempo, ¿no? La cromatografía, la espectrometría de masas, métodos inmunoquímicos, por ejemplo. Pero realmente no entramos mucho a detalle en la parte de validación. Obviamente lo comentamos un poco, sobre todo para aquellos interesados en unidades analíticas de biocomparabilidad. Entonces tocamos un poquito de esos temas, aunque realmente no es un curso de validación, debo ser sincero, pero bueno, sí tenemos algunos de estos temas ahí. Ok, muchas gracias, Carlos. Y bueno, te comento que tenemos más preguntas en el chat. Me emociona mucho ver el interés de Yadira Rodríguez Tinoco. Nos pregunta varias cosas y bueno, también se te hace la invitación al curso completo. Sin duda, tu contribución será pues muy buena. Tus preguntas son bastante buenas, Carlos. Primero pregunta Ligia Mariana. ¿En las vacunas COVID hubo biocomparabilidad? Bueno, pues un poquito comenté sobre esto, Ligia. Realmente biocomparabilidad, otra vez, hablamos cuando tenemos un producto de referencia ya y un producto de prueba. Eh, para las vacunas contra COVID realmente partíamos de nada, ¿no? Y de hecho, uno de los estudios, digo, por ahí hay otro tema que hemos platicado en webinars pasados, que es de bioestadística. Para el desarrollo de vacunas, por ejemplo, contra COVID, la única referencia que hay es el plasma convaleciente de personas que ya han estado enfermas de COVID, cuántos títulos de anticuerpos generan y se compara entonces ahora sí el vector viral o el vector o la forma que genere inmunogenicidad, ¿no? Ya sea RNA mensajero o cápside viral, y se comparan esos títulos de anticuerpos contra el plasma convaleciente de personas que se han recuperado, ¿no? Entonces, digamos que si quieres llamarlo así, esta es una prueba de biocomparabilidad, aunque no contra un medicamento, sino contra un ente biológico, digamos, ¿no? Que es la propia enfermedad. Pero realmente habrá vacunas contra COVID que en 15, 20 años empiecen a perder sus patentes, ¿no? En 20 años y empiecen a optar por biocomparables. La respuesta es sí. Y entonces ya tendremos estudios clínicos que hacer en 20 años, ¿no? Si no los espero por aquí en el 2041, para empezar a platicar entonces de cómo establecer este tipo de experimentos, ¿no? Es un diseño finalmente de experimento, el estudio preclínico y el estudio clínico, para tratar de ver que un nuevo desarrollo, utilizando la misma tecnología, genere el mismo título de anticuerpos, ¿no? Hasta ese momento habrá biocomparabilidad. Mientras tanto, hablemos entonces de un diseño fase 1, fase 2 abreviada algunas veces, ¿no? Fase 3, que es lo que han ido caminando, digamos, estas vacunas contra COVID. Ok, gracias, maestro Carlos. Pregunta ya Yadira Rodríguez. Mis preguntas son, ¿qué país es líder en la regulación de medicamentos biotecnológicos? Pues, como comenté ahorita, tanto la FDA en Estados Unidos como la EMA en Europa son los que tienen el liderazgo en este tema, aunque ya hay muchas regulaciones, como les comentaba, ¿no? México nos ha quedado atrás.
Canadá con Health Canada también, Japón también a través de su agencia de medicamentos tiene muy buenas guías. Entonces, si yo tuviera que nombrar a alguien, sería la EMA, la Agencia de Medicamentos Europea, la que lleva el liderazgo con la FDA, y hay muchas que se han ido adoptando, ¿no? Ok, gracias, maestro Carlos. También pregunta Yadira, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta COFEPRIS en la regulación de medicamentos biotecnológicos? Wow, pues yo creo que eso hay que preguntárselo a COFEPRIS, ¿no? Porque, digo, si quisiera yo aproximarme a un tema así como álgido, siempre es evaluar la evidencia, ¿no? Y lo vimos ahora con las vacunas contra COVID. Realmente llegan camiones de documentación y de dossiers muy completos y la cuestión es evaluar la evidencia y saber en qué punto una de estas pruebas que no haya pasado la comparabilidad realmente es determinante para que la eficacia clínica, ¿no? Y la seguridad clínica no sean realmente comparables, ¿no? Entonces creo que ahí más bien el reto mayor que enfrenta nuestra agencia regulatoria es realmente la evaluación de la evidencia, ¿no? Que es una de las cosas, de los únicos puntos que tendríamos nosotros para poder establecer. Ok, gracias, Carlos. También pregunta, durante una auditoría a una empresa de biotecnológicos, ¿cuáles serían los puntos críticos a evaluar? Pues si es de desarrollo de biotecnológicos biocomparables, digo, yo trabajaría más en el sentido de las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? De la parte de la planta, por supuesto, en los métodos que se ocupan para comparar, ¿no? Para poder analizar los atributos del fármaco o con qué tipo de laboratorios tienen convenios. Creo que eso sería lo principal, ¿no? Porque ya un producto bien hecho y bien generado y bien caracterizado, para mí es como clave, ¿no? Ya el resto realmente es como parte de lo mismo, ¿no? Pero si tenemos una muy buena caracterización y utilizamos buenas pruebas diseñadas ad hoc, digamos, para ese medicamento, creo que por ahí podrían ir como buenos puntos ya para la auditoría, ¿no? Ok, Carlos. Pregunta Diana Yuritsi Galindo, ¿un biofármaco no es igual que un medicamento biotecnológico? Eh, Más bien, bueno, sí, realmente depende de la definición. Biofármaco para mí es cualquier medicamento biológico o biotecnológico y en nuestra regulación, y eso es algo que está de hecho descrito así incluso en el RIS y en la Ley General de Salud, es medicamento biotecnológico es todo aquello que está producido por biotecnología que conlleve una modificación genética, ¿no? Algo que le llaman biotecnología molecular en la regulación, que realmente para mí es modificación genética. Biofármaco yo lo pondría un poquito más arriba y es como cualquier medicamento biológico, ¿no? Hay heparinas, por ejemplo, heparinas de alto o de bajo peso molecular que no requieren varias de ellas modificación genética para ser producidas, ¿no? Entonces, ese sería un biofármaco, ¿no? La heparina, aunque no necesariamente es biotecnológico, ¿no? Entonces, hablamos de que no todos los biofármacos son biotecnológicos, pero sí los medicamentos biotecnológicos son biofármacos. Ok, gracias, maestro Carlos. Vamos a dar oportunidad a resolver otras preguntas también. Buenas tardes, me encantó su ponencia. Soy estudiante de la carrera de farmacia de la UNAM. Estoy a un mes de terminar la carrera y mi interés es desarrollarme en biotecnología, específicamente la biotecnología azul. ¿Considera que en México es posible encontrar esta oportunidad laboral? ¿Cree que en un futuro haya mayor investigación de este rubro en el país? Wow, pues bueno, si por biotecnología azul te refieres a biotecnología marina, si no me equivoco, yo diría que sí. Realmente pues tenemos una gran oportunidad en México con la biotecnología, a pesar de que parezca que no. Tenemos un gran potencial. Somos uno de los únicos países que tiene realmente un instituto de biotecnología a nivel académico que tiene gran renombre, ¿no? Que es el de la UNAM, y tenemos muchos esfuerzos en este tema, ¿no? Tenemos muchas carreras de biotecnología, entonces, pues sí, adelante, digo, como biotecnólogo, ¿qué más te quisiera yo decir? Que tenemos un gran potencial para desarrollarnos en biotecnología, y sí, adelante, ¿no? Tendremos eventualmente que crear fuentes de trabajo también y oportunidades, pero yo creo que sí tenemos mucho potencial. Gracias, maestro Carlos. También pregunta Francisco Valdés, ¿en el curso completo se revisarán temas acerca de la liberación de biotecnológicos para estar en acorde a la regulación nacional y cómo podemos tener la liberación en México cuando son de carácter de importados?
Sí, pues bueno, mucho de lo que ahorita habrán pues visto es que sí se trabajan muchos temas científicos, pero realmente todos van ligados a la regulación, ¿no? Quizá afortunadamente, ¿no? La regulación está muy basada en la parte científica, entonces si tenemos un sustento científico, realmente pues estamos acorde ya a la regulación nacional y podemos tener como este par, ¿no? Este símil. Entonces sí, realmente mucho de esto también, y para personas, por ejemplo, de áreas de asuntos regulatorios, este tipo de temas siempre es bien atractivo porque hablan del sustento científico, de la prueba de biocomparabilidad, de toda la cuestión científica que a lo mejor no entran tanto a detalle, pero sí es importante conocerla porque la regulación te lo va a pedir, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma sí estamos. Ok, gracias, maestro Carlos. Pregunta el doctor Ramón Soto Vázquez, ¿qué hay sobre las patentes de proceso? Ya que se dice que el producto es el proceso, el terminar de biotecnología. Muy interesante la pregunta y de hecho aquí muchos de los intentos por extender la vida de la patente han ido sobre ese sentido de hacer modificaciones en los procesos o en el producto, ¿no? Y por ejemplo con Filgrastim es un caso muy interesante de estudio porque se generó el Filgrastim, se patentó el producto realmente y después se patentó el PEG Filgrastim, que es una versión modificada biotecnológicamente de este medicamento y después se pegiló doble, ¿no? Y entonces teníamos ya el PEG-filgrastim modificado. Lo mismo con las insulinas, tenemos insulina, insulina glargina, insulina glulicina, y todos estos tienen un mismo proceso, digámoslo así, pero realmente la cepa generadora de esta proteína es la que está siendo modificada, ¿no? Hasta el momento no se pueden patentar las secuencias genéticas, que eso es algo que ha estado en discusión en los últimos años, ¿no? Porque una secuencia genética realmente es derivada pues de un proceso biológico, ¿no? Y aunque tiene cierta ingeniería, realmente no se puede modificar la secuencia. Digo, no se puede patentar, perdón, la secuencia, sino se patenta el producto que genera esa secuencia. Entonces sí, habrá que ver ahí y con expertos en regulación y en patentes, ver cómo se podría manejar eso, porque realmente sí hay muchos intentos de extender la vida patentando no solo el producto, sino el proceso. Ok, gracias, maestro Carlos. Pregunta Pedro Martín, ¿qué tan desarrollada está la industria de la biotecnología farmacéutica en México? Pues bastante en este sentido, ¿no? Yo diría que ahorita México está muy orientado hacia la parte de la generación de productos biocomparables, sobre todo por grandes empresas que traen a sus divisiones para generar medicamentos biotecnológicos, que generan sus plantas biotecnológicas aquí para generar un biocomparable, ¿no? Desarrollo de nuevo, desafortunadamente creo que todavía sigue siendo demasiado para empresas mexicanas nacientes, ¿no? Eventualmente, pues esperemos que lo logremos, ¿no? Pero realmente ahorita la empresa mexicana biotecnológica está muy enfocada a este tipo de pruebas y por supuesto ahorita pruebas moleculares, ¿no? Hablando de biotecnología farmacéutica, no solo generación de productos, sino también del servicio que va a estar alrededor de este tipo de productos farmacéuticos. Pues sí, va caminando bien, aunque digo, somos un área joven todavía, ¿no? Entonces, pues, todavía estamos desarrollándola apenas, pero... Ok, muchas gracias, maestro Carlos. Pregunta María Acuña, ¿qué pasará ahora que se podrán aceptar los estudios clínicos de biocomparabilidad de origen? ¿Deberán haberse realizado forzosamente contra el medicamento considerado el de referencia en México? También buena pregunta ahorita que estamos viendo todos estos cambios, ¿no? Y propuestas de cambio al respecto de la regulación. Al menos para la parte clínica, sí se pedía, así como en los genéricos, ¿no? Tener en población mexicana un intento de bioequivalencia con nuestra población, ¿no? Ahorita que dicen, bueno, ya se van a empezar a aceptar estudios de otros lados, lo que dice COFEPRIS es sí, siempre y cuando la agencia esté prevalidada, ¿no? Que tenga una prevalidación por nuestra agencia regulatoria. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Esto que entró apenas hace un par de meses, pues empezaremos a ver cuál es el impacto de esto, si es que se acepta, o bueno, si es que se continúa, ¿no? Porque fue una modificación de emergencia. Pero bueno, ya empezaremos a ver la perspectiva de eso, ¿no? Hasta el momento siguen siendo aceptados solamente estudios clínicos que tengan al menos alguna cohorte de pacientes mexicanos o que sean conducidos completamente en México para biocomparabilidad.
Ok, maestro. Una pregunta más de Yadira Rodríguez Tinoco. ¿Cuáles son los principales riesgos para el paciente que es tratado con medicamentos biotecnológicos? Pues hablando de riesgos, realmente yo hablaría más bien y en todo el desarrollo y en la farmacología en general, pones en la balanza riesgo contra beneficio, ¿no? Consumir un medicamento siempre va a traer un riesgo, pero si el beneficio potencial es mayor que el riesgo, entonces creo que se puede proceder, digamos, con este riesgo, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos principales? Inmunogenicidad quizá, sí, aunque si te van a tratar un cáncer por la generación de algunos anticuerpos, a lo mejor en unas semanas contra ese medicamento, si solamente es un medicamento que se va a dar contra esa enfermedad y el medicamento promete curarte de ese tumor, pues digo, creo que vale la pena tomar el riesgo, ¿no? Esos serían los principales. Realmente sobre otro tipo de riesgos, pues no conocemos. Digo, ahora con las vacunas venían muchas alertas, ¿no? Que si trombosis, síndrome de Steven Johnson o algunas cosas así. Realmente todo esto va a depender mucho del mecanismo del fármaco, entonces yo no hablaría de un riesgo general, aunque todo en la vida conlleva riesgos, ¿no? Más bien es poner en la balanza el beneficio que te da el medicamento contra el riesgo potencial. Ok, maestro Carlos, muchas gracias. Y bien, pues tenemos más preguntas en el chat general. Sin embargo, pues ya también el tiempo pues es muy corto para esta sesión, entonces no nos será posible resolver todas las dudas. Daremos oportunidad para un par todavía del chat general. Y bueno, los seguimos invitando al curso completo, comienza el 5 de julio. Les dejé los detalles en el chat. De igual forma, les dejé el correo electrónico al cual pueden pedir informes y también el número de teléfono. Entonces, vamos a resolver un par de dudas y podemos terminar con el webinar. ¿Está bien, maestro Carlos? Sí, claro que sí. De hecho, aprovechando aquí algunos de los mensajes que estoy leyendo, muchísimas gracias por sus comentarios. Nos menciona Marco acerca del término biotecnología molecular, que sí, como les decía, no estoy muy de acuerdo con ese término. Y efectivamente, ¿no? Para mí, biotecnología, pues es cualquier proceso que utiliza un organismo vivo para producir un bien o un servicio, ¿no? Ya sea modificado genéticamente o no. Y efectivamente, aquí lo que llaman biotecnológico, ¿no? Para la regulación es cualquier cosa que tenga la modificación genética o que tenga algún procesamiento, como bien lo menciona Marco, de biología molecular, ¿no? Algo que yo le llamaría ingeniería genética, más bien, ¿no? O sea, que esté ingeniado en la parte genética. Pero bueno, realmente sí, biológico, ¿no? Medicamento biológico donde afortunada o desafortunadamente muchas vacunas caen todavía en ese rubro de medicamentos biológicos aquí en México, a pesar de que ya llevan una modificación genética, ¿no? O sea, muchas vacunas que se producen, por ejemplo, a partir de huevos, por ejemplo, el proceso es biológico, ¿no? Y en huevos de gallina se produce la vacuna, se purifica, sigue siendo considerada un medicamento biológico por el proceso de la generación del anticuerpo, aunque podría tener ya por ahí algún componente que tenga ingeniería genética. Ok, muchas gracias, maestro Carlos. No, ¿de qué? Y si quieres, Liz, te ayudo aquí con algunos de los comentarios que ya fui viendo para dar también Claro que sí, respuesta a los que tienen en el chat en general. Nos sí. pregunta Alejandra Medina sobre el número de pases en procesos de fabricación. Es interesante porque cuando nosotros, y eso lo vamos a cubrir mucho más y con tiempo en el curso, tenemos nosotros en el cultivo celular, pues que las células van envejeciendo finalmente. Y lo que se puede hacer, hablando ya en términos del cultivo, es tomar un poco de este cultivo inicial, de este cultivo madre, digamos, para subcultivar, ¿no? Ese sería un pase. Y eventualmente del siguiente cultivo se toma para otro cultivo y ese sería un segundo pase. Entonces tenemos ahí un número de pases empezando de una célula que a lo mejor ya podría haber estado envejecida en el proceso anterior, ¿no? Entonces, por eso, mientras más pases, tenemos nosotros varios riesgos y como en todo, ¿no? El envejecimiento implica una serie de mutaciones, una tasa de mutaciones que podrían empezar a reflejarse en la proteína producida, una serie de disfunciones que podría tener la célula, estrés oxidativo, ¿no? O sea, las células, aunque se vean en cultivo del mismo color, pues como nosotros, ¿no? Nos vamos arrugando y van empezando a disfuncionar algunos órganos y sistemas, y esto es exactamente lo mismo con las células, ¿no? Entonces, se trata de evitar esto de los pases,
teniendo, como le llaman en términos biotecnológicos, un banco celular maestro, que es así como las células sin tocar, ¿no? Las células que de ahí se van a tomar como para hacer el primer cultivo, y después se tienen bancos celulares de trabajo, donde de ahí se van tomando y se van subcultivando, y eventualmente se evita que tengamos muchos pases, aunque pues a veces no se puede, ¿no? Porque de algún lado tenemos que sacar la proteína y esto viene siempre de una fuente viva. Espero que haya quedado resuelta la duda de Alejandra que nos hacía por acá. Y también Gabriela pregunta sobre los criterios de extrapolación de indicaciones. Híjole, también ese es un tema bastante escabroso porque realmente lo que tendríamos nosotros en un tema de extrapolación de indicaciones que cubrir es que aseguremos, y otra vez, ¿no? Como preguntaban hace rato, ¿cuál es el mayor reto para la agencia regulatoria? Evaluar que con la evidencia que tú presentas tengas realmente este criterio cumplido para extrapolar tu indicación, ¿no? Muchos lo que hacen, y que de hecho ha ocurrido en otras regulaciones y con varios medicamentos, si por ejemplo tu medicamento que es no sé, es un quimioterápico, ¿no? Un anticuerpo contra algún tipo de cáncer, si el mismo receptor se ha visto que se refleja en otro tipo de células de otro tipo de cáncer, a lo mejor ya en el estudio que vas a conducir aquí en México para la biocomparabilidad, tú tomas una cohorte de pacientes del medicamento, de la indicación del medicamento de referencia y alguna cohorte de la extrapolación que quieres hacer, ¿no? Y si tienes tú entonces una comparación del resultado entre prueba y referencia, entonces podrías optar por esto, pero siempre está el riesgo de presentas tú esa evidencia y si a ojos del comité y a ojos de la regulación, pues esta evidencia es suficiente, entonces pues tendrías tú ya como, digamos, este thumbs up, ¿no? Ok, maestro Carlos, pues yo creo que sí quedó muy, muy claro. Muchísimas gracias por su tiempo, por seguir compartiendo con nosotros. Como le habíamos comentado, es un gusto siempre seguir aprendiendo de usted y pues será un gusto escucharlo en el curso completo. Necesitamos actualizarnos y seguir aprendiendo. Entonces, gracias a todos los asistentes, gracias maestro Carlos por este excelente webinar. Nos estamos viendo en el siguiente curso. Mi nombre es Lisbeth Arzola y a nombre de Profarma les digo que fue un gusto estar en el webinar del día de hoy. Les agradezco a todos su participación y pues quedamos atentos a las solicitudes que ustedes tengan. El maestro Carlos no nada más estará dando el curso de biotecnológicos, también tenemos preparado el curso de bioestadística aplicada a estudios clínicos que inicia también el 13 de julio y también el curso de bioequivalencia que inicia a finales de semestre también. Entonces los esperamos con mucho gusto. Como ya se dieron cuenta, el maestro Carlos es un genio, no nada más en la parte de biotecnología, también en la parte de estadística. Entonces, tiene mucha experiencia y hay mucho que aprenderle. Los esperamos con mucho gusto, ¿vale? Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, señor Fernando. Como siempre, sin usted esto no es posible. No, Muchas ¿de qué? gracias. Estamos ahí listos. Gracias, Carlos. Gracias por tu Muchísimas gracias. disponibilidad y por siempre dejarnos así, con Muchas ganas de gracias. más. Sí, ojalá que Gracias. sí. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a Profarma también por la oportunidad, por la invitación y gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Y claro que sí, pues estamos a su disposición. Ya saben dónde contactarnos y pues adelante a seguir aprendiendo, a hacer que la biotecnología en el país siga creciendo y muchas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Gracias a ti. Bonita tarde a todos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestro Carlos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.